Muy buenos días, bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar la unidad 3 del delito de lavado de activos, los aspectos sustantivos. En primer lugar, nos vamos a ocupar de los aspectos criminológicos del lavado de activos. Es importante entender que el lavado de activos es un proceso continuo y dinámico, cuyo desarrollo se produce en diversas etapas secuenciales, como un conjunto de actos coordinados que tiene un punto de inicio, pero no necesariamente un punto de finalización. El lavado de activos es un proceso económico. Cierta periodista comentaba que en el caso de los aportes de campaña no había lavado de activos porque no se daba en la práctica un retorno de los activos y por lo tanto no se configuraría el delito de lavado de activos. Eso es completamente falso y parte de una confusión del concepto criminológico de lavado con el concepto jurídico penal de lavado. Es verdad que desde un punto de vista criminológico, el lavado puede definirse como un proceso económico, y así hay que entenderlo, que comprende diversas secuencias, desde que los activos salen, por ejemplo, el narcotraficante, llegan y son guardados por alguien, luego son invertidos en algún inmueble o en títulos valores o en divisas, se hace un pitufeo, son diversas etapas. En todas ellas intervienen también diversas personas. Pero el retorno o la reintegración de los activos no es un requisito típico de lavado, y eso hay que tenerlo muy en claro. Desde un punto de vista criminológico y siguiendo la clasificación trifásica del GAFI, el Acuerdo Plenario 3 del 2010 también ha reconocido que desde un punto de vista criminológico el lavado involucra un tránsito por 3 etapas sucesivas, como son la colocación, intercalación e integración de los activos. También lo ha señalado así el Tribunal Supremo Español. La colocación es la fase que sigue a la obtención de las riquezas. Está constituida precisamente por situar, ¿no?, esas grandes cantidades de dinero en metálico, por ejemplo, a través de establecimientos financieros nacionales o trasladarlas al extranjero, principalmente a los denominados paraísos fiscales o centros financieros offshore. Por ejemplo, en los casos Odebrecht, en algunos de estos casos, las coimas eran depositadas en entidades financieras bajo ciertos títulos o apariencia de legalidad y luego trasladadas a paraísos fiscales. Esa primera etapa sería la colocación. Una segunda etapa, denominada ensombrecimiento. En efecto, es preciso hacer desaparecer el vínculo existente entre el delincuente y el bien que está manchado, maculado. Por ello es que quienes cometen delitos y producen ganancias con ello, ya sea trata, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, corrupción, que es uno de los delitos que más riqueza produce, ilícita, claro, recurso a la superposición y combinación de complicadas operaciones financieras. Se van a acudir a operaciones financieras para poder ocultar el origen delictivo, que es justamente una característica fundamental del delito de lavado de activos. Esa es la finalidad. De nada serviría para un alcalde haber participado en diversos actos de colusión y haber obtenido millones si no puede usar esos activos. Si no los puede usar, para ello va a acudir a testaferros, a terceros, para poder usar ese dinero finalmente y beneficiarse, y para ello va a acudir al ensombrecimiento, ¿no? Múltiples transacciones, quizá acuda a un contador que se preste para ello, adquirir joyas, etcétera, otros bienes a terceros, a testaferros, para ensombrecer esos activos. En tercer lugar, tenemos la integración o reintegración, que consiste en introducir los bienes de origen delictivo a la economía legal sin levantar sospechas sobre su fuente criminal, otorgándoles a su origen una apariencia de haber sido obtenidos de manera legítima, ¿no? Aquel empresario aparentemente próspero que abre una cevichería que está muy bien construida, bastante cómoda, amplia, pero por ahí se murmura que realmente no es una persona que haya tenido lícitamente ese dinero, sino que por el contrario, tendría una fuente ilícita.
Los sistemas de integración introducen los activos ya lavados en la economía de manera que aparecen como inversiones normales, créditos o reinversiones de ahorro. En este punto se produce el retorno, cierre del circuito de lavado, pero siempre estamos hablando de una descripción criminológica. En este punto, en la práctica puede ser posible que retornen a su beneficiario final, pero esta descripción, repito, criminológica no es un requisito que esté contemplado en el decreto legislativo 1106 que regula el lavado, modificado por el 1249. Y en efecto, esto es bastante más fácil de entenderlo cuando nos fijamos en la norma, ¿no? La norma contempla diversos tipos rectores e intenta sancionar o establecer como formas de autoría las diversas formas realmente de intervención en el circuito de lavado, ¿no? Sobre ello volveremos a hablar en un momento. Siguiendo el orden del sílabo, nos toca tratar acerca de la aplicabilidad de las convenciones internacionales ratificadas como derecho interno. Tenemos, en primer lugar, la Convención de Viena de 1988, o Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Esta convención ya forma parte del derecho interno desde el año 91, mediante la resolución legislativa 25.352 del 26 de noviembre del 91. Asimismo, tenemos la Convención de Palermo del 2000, Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha sido también incorporada o ratificada mediante resolución legislativa 27527 del 8 de octubre del 2001. Y también la Convención de Mérida o Convención contra la Corrupción, ratificada mediante resolución legislativa 28357 del 6 de octubre del 2004. En primer lugar, la Convención de Viena o Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Constituye el antecedente más importante en materia de represión del lavado de activos procedentes del TIP. La aprobación de esta dependió de la negociación de 106 países miembros de la ONU. No obstante, el diseño político criminal antidrogas fue dirigido desde los Estados Unidos por la administración del expresidente Ronald Reagan. Se obligó a todos los miembros de la ONU a adoptar en sus derechos internos las disposiciones pertinentes para sancionar las actividades que implicaban un aprovechamiento de los beneficios derivados del TIP. Y en este sentido, el preámbulo de esta Convención de Viena señala que el TIP genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles. En lo que respecta al lavado, la Convención de Viena dispuso que los estados adopten medidas destinadas a privar a las personas dedicadas al TIP del producto de sus actividades delictivas. Es decir, conseguir, esa es la finalidad, evitar que quienes se dedican a esta actividad del tráfico ilícito de drogas puedan utilizar las ganancias. La Convención de Viena contempla algunos verbos típicos que han sido tomados también luego por nuestra legislación. Por ejemplo, ya propone tipificar como delitos cuando se cometan intencionalmente la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas que provienen de alguno de los delitos tipificados en la Convención. La ocultación y encubrimiento de la naturaleza del origen también. Asimismo, también propone sancionar la instigación, la asociación y confabulación para cometerlos. La estructura incriminatoria de lavado en la Convención de Viena de 1988 no obedece, y eso es importante tenerlo en cuenta, a las directrices o reglas de imputación propias de un modelo de derecho penal europeo continental. En nuestro derecho penal europeo continental nosotros distinguimos la parte general del derecho penal, los criterios de autoría, participación, complicidad, instigación de la parte especial, que son los delitos concretos que van a sancionar cada uno de las conductas que se consideran delitos. En cambio, en el sistema anglosajón no se establece una distinción tan clara entre la parte general y la parte especial,
Tampoco hay una sistematización del derecho penal como lo tenemos en nuestro país, producto de la influencia alemana especialmente y también española. Por lo tanto, lo que vamos a observar en la legislación de lavado, en la nuestra también, como fruto de la influencia de la Convención de Viena y de la americanización del derecho penal, es una flexibilización de las reglas de imputación que permitan distinguir los institutos de autoría y participación. Eso realmente se va a diluir un poco, porque como vamos a ver, el decreto legislativo 1106 sanciona diversas formas que corresponderían en estricto desde una perspectiva europea continental a la complicidad e instigación, todas las considera como formas de autoría. Esta es una influencia de esta americanización del derecho penal, ¿no? Como lo vamos a ir viendo también. Bien, la Convención de Palermo, pues, en segundo lugar, después de la Convención de Viena, también continúa con estas propuestas para sancionar los actos de blanqueo o lavado de activos, ¿no? Propone sancionar la conversión y transferencia igualmente, la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen. Y también, siguiendo esta influencia de la americanización, propone sancionar la participación, asociación, confabulación, ayuda, incitación, que es algo que nos resulta extraño porque es propio de esta influencia, ¿no? En tercer lugar, la Convención de Mérida, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En esta también se van a ir repitiendo lineamientos para la tipificación del blanqueo, solo que se va a ir extendiendo. Siempre se deja la salvedad de que cada país reformule la extensión de delitos previos. Lo que se propone concretamente en esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida del 2003 es que se procure que el espectro de delitos previos sea el más amplio posible para que se comprenda o regule o incluya como delito previo al mayor número de actividades criminales idóneas que puedan producir ganancias ilícitas. Esta convención fue adoptada con el propósito de dar soluciones a los vínculos existentes entre la corrupción y las formas de delincuencia, particularmente la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero. También en la Convención de Mérida, se van a proponer medidas preventivas para combatir la corrupción y el lavado, y se proponen mecanismos de control antilavado, que son los que nosotros también hemos incorporado en la legislación preventiva del transporte de lavado, como un ejemplo, ¿no? Bien, pasando al siguiente tema, sobre el fundamento de incriminación de lavado. Nos referimos aquí, cuando hablamos de fundamento de incriminación de lavado de activos, nos vamos a referir al bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos. Hay una discusión doctrinal acerca de cuál es este bien jurídico que protege el delito de lavado de activos. En relación a este punto, el Acuerdo Plenario 3 del 2010, quizá algunos de ustedes digan, bueno, ya es muy antiguo, pero sigue estando vigente, sigue siendo citado por la jurisprudencia actual en materia de lavado, y si bien, hay que ser claros, este Acuerdo Plenario se refiere a la Ley 27.764 del 12 de junio del 2002, en esencia, la mayoría de consideraciones que se establecen en este acuerdo plenario siguen siendo válidas y de utilidad para interpretar, aplicar y usar en los casos de lavado de activos. En el fundamento jurídico 9 de este acuerdo plenario 3 del 2010 se señala o se reseñan las distintas teorías sobre el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos. Podemos encontrar dos teorías, las que nos hablan de un único bien jurídico y también un gran sector doctrinal sostiene que en el delito de lavado de activos nos encontramos frente a una pluralidad de bienes jurídicos afectados. Y es lo que también este acuerdo plenario va a citar. En una de las posturas que se señalan aquí, conforme se establece en el fundamento jurídico 9, se señala lo siguiente: que el derecho nacional no coloca el lavado de activos como un delito típicamente económico, ¿no?
y no es por lo tanto del todo acertado asumir que el lavado de activos solo colisiona con bienes jurídicos macrosociales de carácter funcional, como el orden económico o el sistema financiero de un país. Claro, se recoge la opinión de aquellos autores que consideran que el lavado de activos no solamente va a poner en peligro el sistema socioeconómico, sino que también podría afectar otros bienes jurídicos. Fundamentalmente, porque si bien es cierto que los principales efectos del delito pueden distorsionar los indicadores y la estabilidad de la economía de una sociedad, también lo es que no siempre los procedimientos de blanqueado de capitales contradicen las formas o límites de la regulación económica, financiera y tributaria fijada por los estados. Es decir, el lavado puede ser rentable, como lo demuestra la existencia de paraísos fiscales que generan un crecimiento económico, un desarrollo importante para esos países que son precisamente paraísos fiscales. Y continúo citando el acuerdo plenario. Como destacan algunos autores, el orden socioeconómico no puede constituirse en bien jurídico protegido por el delito de blanqueo, se cita aquí a Juana del Carpio, ya que no puede olvidarse que alguna fase específica del blanqueo de bienes es beneficiosa para el orden socioeconómico, ¿no? Volviendo a hacer la referencia a los paraísos fiscales. Esto es un sector de la doctrina y por qué desde la perspectiva de los jueces supremos en el acuerdo plenario el orden socioeconómico no sería el único bien jurídico penal objeto de protección, ¿no? En el fundamento jurídico 10 se señala que otro sector cada vez más minoritario se inclina a señalar que se trata de un bien jurídico que afecta a la administración de justicia, porque en efecto hay una similitud con el encubrimiento o favorecimiento real. Esta es una opinión que defiende, por ejemplo, la doctora María del Carmen García Cantizano, ¿no? Se valora tales conductas como un modo de ocultar los efectos de un hecho punible, perjudicando así la recta y oportuna acción de la justicia. Sin embargo, como afirma Fabián Caparrós, sigo con el acuerdo plenario, por si acaso, tales conductas no están dirigidas únicamente a evitar la persecución del delito previo, toda vez que su fin prioritario estriba en distanciar progresivamente las ganancias de su origen para dotarles una apariencia de licitud. Por lo tanto, el encubrimiento no es el objetivo que inspire el origen de una operación de reciclado. Es decir, señalar que en el lavado de activos el bien jurídico protegido es la administración de justicia que se vería afectada por el lavado. Si señaláramos ello, nos quedaríamos solamente en una fase de lavado, ya que con el lavado se trasciende a ese encubrimiento, entre comillas, porque lo que persigue el lavador es poder usar su dinero, poder ocultar el origen ilícito y usarlo, integrarlo al sistema económico, ¿no? No solamente desaparecer, tampoco, y aquí cito también el acuerdo plenario, no se encuentra dentro del catálogo de delitos reprimidos dentro del apartado que corresponde al Código Penal, ¿no? Para considerarlo un bien jurídico que tiene que ver con la administración de justicia. No está situado en este punto, ¿no? Y seguimos, en el fundamento jurídico 11 se señala, al margen de las dos propuestas examinadas sobre la calificación del bien jurídico tutelado en el lavado, y mucho más específicas, como la transparencia de las operaciones que tienen lugar en el circuito de la intermediación financiera y otras, hoy en día es también frecuente en la doctrina encontrar una alusión al carácter pluriofensivo del lavado. Y se cita también a varios autores que subrayan. Y, en definitiva, el Acuerdo Plenario 3 del 2010 se decanta por considerar que el delito de lavado de activos es un delito pluriofensivo, como lo señala en el Fundamento Jurídico 12. Nuestra opinión del bien jurídico es que nos encontramos ante un delito pluriofensivo, donde se lesionan varios bienes jurídicos. Si bien consideramos que el delito de lavado es un delito socioeconómico, eso es innegable, en el fondo ese es el bien jurídico principal, o sea, no niega que es un delito económico. Sin embargo, también se ponen en peligro otros bienes jurídicos. Aquí la clara crítica que se puede hacer a esta postura es, pero has descartado que se afecte a la administración de justicia, has descartado que realmente se afecte hasta el orden socioeconómico, porque hay delitos en los que le va a ser beneficioso
como si los jueces critican los bienes jurídicos concretos, luego concluyen que es pluriofensivo. Es algo un poco contradictorio, ¿no? Pero esta es la postura que se acoge, citando también, por ejemplo, al autor Víctor Prado Saldarriaga, quien señala que es un delito pluriofensivo. Nosotros nos decantamos más bien por considerar que en efecto es un delito económico, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas. El delito de lavado de activos es un delito de peligro abstracto. La técnica utilizada para tipificar el lavado es una técnica de peligro abstracto que protege bienes jurídicos colectivos. Y no nos saca el tiempo para desarrollar esta teoría. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Heffendel, un penalista alemán que desarrolla el tema del bien jurídico, define a este como un objeto real, no necesariamente material, pero según este autor no puede tratarse de un valor ideal, ¿no? Protejamos la administración de justicia con el lavado. Tiene que tener una entidad real. Se trata, dice Heffendel, de estados de las cosas susceptibles de ser lesionados. Pone como ejemplo el delito de cohecho. Así puede considerarse bien jurídico la confianza en la integridad del ejercicio de la función pública, en su libro Collective Rechtsgüter in Strafrecht. Una crítica que hace a la teoría de la pluriofensividad la podemos encontrar en el libro del autor Fidel Mendoza y Yamaponca, en su libro sobre lavado de activos, que les recomiendo leer. Este autor, el doctor Mendoza, propone o señala que en el delito de lavado de activos el bien jurídico protegido es la libre y leal competencia a través de la técnica de peligro abstracto, siempre que en el tráfico económico yo tenga a una persona que ha obtenido dinero producto del narcotráfico, y sabemos que es una manera muy fácil de producir dinero. Si esa persona abre su sanguchería y yo también tengo mi sanguchería, pues definitivamente existe la posibilidad, acordémonos que es un delito de peligro abstracto, una posibilidad cierta, como dice Heffendel, es un objeto real susceptible de ser lesionado desde el punto de vista de considerarlo como bien jurídico colectivo, que puede verse afectada porque hay dos personas que no van a poder competir en iguales condiciones. Y eso es lo que se protege en el delito de lavado de activos. Esta es también mi opinión. En efecto, la participación en el tráfico económico de dichos actores se vería perturbada o impedida si la competencia jurídicamente reconocida admitiera y legitimara la concurrencia de estos agentes junto a la de aquellos que intervienen con patrimonios obtenidos de manera ilícita, ¿no? Si intervienen los que han obtenido dinero o patrimonio de manera ilícita con aquellos que han obtenido de manera ilícita. Definitivamente va a haber una afectación para esa libre y leal competencia. Bien. Otro punto, el objeto material del delito de lavado de activos constituye un elemento nuclear del tipo de injusto alrededor del cual giran los otros y sobre el que se presenta el bien jurídico protegido. Pueden ser dinero, bienes, efectos o ganancias como los instrumentos financieros negociables emitidos al portador. Con relación al objeto material, el decreto legislativo 1106 señala que la pena no será menor de 4 ni mayor de 6 cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias no sea superior a 5 UITs, es decir, se contempla un atenuante. Asimismo, también se contempla un agravante cuando el valor de dinero, bienes, efectos o ganancias sea superior a 500 UIT. En ese caso, la pena será de 10, no menor de 10 ni mayor de 20 años. El monto involucrado de los bienes objeto de lavado no determina la tipicidad de los hechos que sustentan una imputación, sino su verificación tiene una relevancia como una circunstancia agravante o atenuante, ¿no? Conforme acabamos de señalar. Bien, en cuanto al objeto material del delito, ya hemos señalado, ¿no?, que puede ser dinero, en efectivo, en moneda extranjera, cuya característica es la fungibilidad. Bien. También pueden ser bienes materiales, inmateriales, puede tratarse de acciones, bonos, siempre que este pueda ser valorado económicamente, incorporado, transmisible y pueda incorporarse o usarse en el tráfico mercantil. Efectos. Los efectos del delito son los bienes muebles, inmuebles, semovientes y otros derivados directamente de la acción delictiva.
los que se obtienen como producto de la actividad delictiva, como por ejemplo las mercancías en el delito de contrabando y también el dinero en la defraudación tributaria, ¿no? En algunos casos los efectos y las ganancias coinciden. Por ejemplo, la defraudación tributaria de los efectos y las ganancias van a coincidir. Las ganancias son las ventajas patrimoniales o utilidades conseguidas a través del delito, el dinero que se consigue con el tráfico de drogas, con la extorsión, el secuestro, etc. Los instrumentos financieros negociables emitidos al portador también son objeto material del delito. Bien, en relación al siguiente punto, la procedencia delictiva de los bienes o activos o actividad delictiva previa. Este tema fue objeto de innumerables discusiones que ya fueron zanjadas con la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que es de obligatoria lectura para toda aquella persona que estudie o que se ocupe del delito de lavado de activos. En esta sentencia plenaria, en el fundamento jurídico 29, se señala que el origen delictivo, citado en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, es un componente normativo y el origen del activo debe corresponder necesariamente a las actividades criminales con capacidad de generar ganancias ilícitas. Entonces, es un componente normativo. Por lo tanto, forma parte del injusto de lavado y debe acreditarse. Y aquí voy a pasar a compartir pantalla con ustedes brevemente para que puedan apreciar aquello de lo que estoy hablando, ¿no? La sentencia plenaria casatoria en el fundamento jurídico 12 señala que para admitir judicialmente una imputación por delito de lavado y habilitar su procesamiento, solo será necesario, estamos hablando de el inicio de diligencias preliminares. ¿Qué se va a exigir? Al comienzo, al inicio del proceso penal, identificar una operación sospechosa o inusual, que eso puede hacerlo la UIF, ¿no? Por ejemplo, que genere incremento patrimonial injustificado, pero no solo la UIF, siempre que exista un incremento patrimonial injustificado tendremos un primer indicio de lavado. La subsunción de tal hecho o condición económica en alguno de los verbos típicos, ¿no? En cualquiera de los verbos típicos que vamos a ver, y los indicios contingentes que permitan imputar el dolo, ¿no? Esto se va a ir desarrollando, el dolo precisamente como elemento típico de lavado, se va a ir desarrollando a lo largo de todo el proceso. Bien, también esto debe concordarse con lo que señala el fundamento jurídico 21 de esta sentencia plenaria, que para la condena del delito de lavado es necesaria la convicción de que concurren todos los elementos del tipo. ¿Y cuáles son los elementos del tipo de lavado? Porque acabamos de señalar que es necesario para iniciar una investigación. 3 elementos típicos de lavado para poder condenar a una persona. La actividad criminal previa o procedencia delictiva. La realización de los actos típicos, ya sea transporte, traslado, recibir, guardar, ocultar, administrar, transferir, etc. Y el dolo como conocimiento directo o presunto del origen, más un elemento subjetivo del injusto, que es la finalidad, ¿no? De evitar que se identifique el origen. No solamente basta pues que una señora con el dinero de su esposo, que es narcotraficante, compre una casa. Eso no necesariamente configura un lavado como un acto de conversión. Configurará el lavado siempre y cuando la señora compra la casa para evitar que se identifique el origen delictivo de los activos. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son, dentro de del segundo elemento, los actos típicos? ¿Cuáles son los actos típicos que la norma contempla, que el decreto legislativo 1106 contempla? Son hasta 15 verbos rectores o formas típicas. Les decía, es una expresión o influencia de la americanización del derecho penal. Y estos son convertir, transferir, adquirir, utilizar, poseer, guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar, mantener en el poder, transportar, trasladar, hacer ingresar o hacer salir del país, ¿no? Ahí están todos los verbos típicos de lavado. Bien, era solamente para mostrarles ese gráfico. Bien, continuando pues entonces con el sílabo, vamos ya
a ver las conductas típicas de lavado. ¿Cuáles son las conductas típicas? Hay que tener en cuenta que el delito de lavado de activos pues, se ha ido modificando, ¿no? En efecto, la ley 27.765 señalaba en cuanto a este conocimiento del origen ilícito, se refería al TIP, delitos contra la administración pública, secuestro, defraudación tributaria u otros similares. Y en relación a este punto, el acuerdo plenario 3 del 2010 señaló que los delitos fuente se refieren, son un catálogo abierto, pero sí tienen que ser delitos graves, sancionados con penas privativas de libertad significativas y realizados tendencialmente en delincuencia organizada. Entonces, por ejemplo, a ustedes, señores fiscales o jueces que están conociendo casos de lavado de esta época, es decir, casos que se han cometido a partir del año 2002, 2003, el delito de hurto no se consideraba un delito fuente, porque la interpretación que se estableció a partir del tenor literal de la 27.765 es que se trate de delitos graves, ¿no? Esto a partir del acuerdo plenario 3 del 2010. Sin embargo, actualmente, con el decreto legislativo 1106, el artículo 10 de este decreto establece una cláusula mucho más amplia y general, ¿no? Y señala que el conocimiento del origen ilícito corresponde a actividades criminales tales como los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, financiamiento del terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de armas, delitos tributarios, extorsión, robo o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Entonces estamos frente a una cláusula general amplia. Ya no existe una restricción. Estamos frente a una cláusula amplia. Cualquier delito que sea que genere ganancias ilegales. Me preguntaban en una clase síncrona si puede serlo el delito de falsificación de documentos. Sí, si es que genera ganancias, puede serlo perfectamente, cualquiera. El hurto también, a partir de esta modificación con el decreto legislativo 1106. La sentencia plenaria casatoria, esto es muy importante y en la práctica es muy útil también recordarlo, ha establecido en el Fundamento Jurídico 14 que hay 3 clases recurrentes de actividades criminales que tienen esa capacidad lucrativa ilícita que considera el citado artículo, tal cual las actividades criminales de despojo, como el robo, la extorsión, la estafa, las actividades criminales de abuso. Aquí podría situarse la falsificación de documentos que genere réditos, ¿no? El peculado, la concusión, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta. Actividades criminales de producción como el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilegal de armas, trata de personas, minería ilegal, etc. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos da luces. ¿Qué pasa si tengo un caso en el que se investiga por lavado un alcalde que presuntamente tiene 200,000 soles que proceden de fuente ilícita? Y este alcalde tiene una investigación por malversación, por el delito de malversación. Les pregunto, para reflexión, porque ustedes no me pueden contestar, esta es una grabación. ¿El delito de malversación es un delito fuente idóneo de lavado de activos? La respuesta es no. No se encuentra dentro de ninguna de estas 3 categorías y ninguna otra que puede existir. No genera ganancias ilícitas. No se encuentra dentro de la cláusula del artículo 10 de la capacidad de generar ganancias ilegales, porque la malversación, por su propia definición, implica cambiar la destinación de unos fondos a otros o de una finalidad a otra, pero no genera una ganancia, un incremento patrimonial para el alcalde, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. No basta que una persona pues la denuncia por lavado porque tiene antecedentes, pero sus antecedentes son por abuso de autoridad, por violencia familiar, por malversación. No hay delito fuente, no hay posibilidad, al menos a nivel de esos datos, de que pueda lavar dinero, porque no hay un delito previo idóneo. Y eso es súper importante. Bien, vamos avanzando ahora sí con las acciones típicas o conductas típicas de lavado. Hay que tener en cuenta siempre que el delito de lavado de activos se incorporó en la legislación en el año 91 y ha sido modificado en el 2002 con la ley 27.765 y en el 2012, 10 años después, con el decreto legislativo 1106, que en ciertos aspectos ha sido modificado por el 1249. Bien,
No me voy a remitir por el escaso tiempo a la evolución de normativa, así que vamos a analizar las conductas típicas a la luz de la regulación actual del Decreto Legislativo 1106 y sus modificaciones. En primer lugar, los actos de conversión y transferencia. El artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso. Con una pena de 8 a 15 años será reprimido, ¿no? Estos actos de conversión y transferencia se sitúan en la primera parte del proceso de reciclaje, conforme a la descripción criminológica que antes hemos explicado. Tienen su fuente en la Convención de Viena, de Palermo y de Mérida, que también hemos citado. Es un delito de consumación instantánea, ¿no? Yo tengo un dinero que proviene de la minería ilegal y compro una casa. Es un delito instantáneo. Que como sabemos, esto tiene incidencia en los temas de participación y prescripción, porque conforme establece el artículo 82.2 del Código Penal, el cómputo del plazo en delitos instantáneos comienza a partir del día en que se consumó. Los actos de conversión, transformar bienes que proceden de un delito, dando como resultado un bien total o parcialmente distinto, con la finalidad de ocultar el origen ilícito. Esta conversión puede realizarse con dinero en efectivo, electrónico, títulos valores, bonos o cualquier otro bien. El acto típico de conversión puede recaer sobre bienes inmediatamente obtenidos o también sobre bienes anteriormente transformados. Es lo que se denomina un lavado en cadena. Es perfectamente posible el lavado en cadena. Los actos típicos pueden verificarse mediante la compra-venta de inmuebles, vehículos, títulos valores, etc. Hay que tener en cuenta también que la finalidad principal del lavado no es la obtención de una rentabilidad. O sea, no es que aquel narcotraficante va a poner un restaurante y lo que quiere es ganar necesariamente. Lo que quiere es dar una apariencia de legitimidad a ese dinero. Por lo tanto, puede ser que genere pérdidas, que ponga ese precio por debajo del mercado, de ahí la afectación a la competencia leal, ¿no? O el lavado como un delito económico, ¿no? Lo que pretende es evitar que la fuente delictiva real sea descubierta. O sea, puede ser que construyó un hotel y tiene unas tarifas bajas, incluso tiene pérdidas. Eso más bien, si el fiscal lo investiga o lo detecta, es un indicio de lavado, porque ningún empresario normal construye un hotel o abre un restaurante para tener pérdidas. Pero eso no importa, porque es parte de, digamos, del negocio, ¿no? del lavador. El acto típico de conversión es el proceso de transformación que sufren los bienes. Por ejemplo, son dinero y luego se convierten en casas, en cuadros, en lingotes de oro, en autos lujosos, etc. Es irrelevante si se trata de una conversión reversible o irreversible. La mutación reversible, por ejemplo, cuando la transformación del dinero proviene de actos de secuestro, ¿no? En un título de depósito a plazo fijo bancario. O sea, ha ganado dinero producto de actos delictivos vinculados al secuestro y lo va a depositar. Eso es reversible. La mutación puede ser irreversible, como la fundición de joyas históricas en metales, o cuando se ha obtenido, pues, producto de delitos vinculados a bienes culturales. Como ejemplos de actos de conversión, ya hemos citado algunos: la compraventa inmobiliaria, vehicular, los contratos de permuta o mutuo, te presto dinero, pero ese dinero es ilícito, la compra de acciones y activos societarios, los aportes de capital. En el caso Ceballos, por ejemplo, se hicieron varios incrementos de capital, ¿no? Todo ello tenía un origen ilícito. Intercambio de divisas, también la adquisición de obras de arte, joyas y piedras preciosas. Actos de transferencia. La transmisión de los activos puede ser a título oneroso o gratuito. Se puede transferir la propiedad, pero también la tenencia. No es necesario, ni obligatorio que se transfiera la propiedad. Se puede hacer uso de bancos u otras entidades financieras, puede ser de alcance nacional o internacional. Y la transferencia, por su propia definición, implica la actuación de más de un sujeto. Como sabemos, quien transfiere y quien recibe, ambos van a ser sancionados como autores de lavado.
Todos estos actos deben ser realizados de manera dolosa con la finalidad de evitar, identificar el origen delictivo del dinero o su incautación o decomiso. Por eso es que podemos encontrarnos en la praxis con muchos casos, sobre todo de las esposas de los extorsionadores, narcotraficantes, personas que se dedican pues a la corrupción, ¿no? Alcaldes corruptos. Y bueno, cada mujer es distinta, pero hay esposas que no están muy enteradas de los turbios negocios de sus esposos. Y se puede lograr la absolución en algunos casos atacando el dolo, precisamente, ¿no? Porque, ay, mi esposo me dijo que deposite estos 5,000 soles, pero yo no sabía, pues, que provenían de una coima, y es un tema que habrá que acreditarse, ¿no? El tema del conocimiento o la falta de conocimiento. Bien, los actos de transferencia, ya hemos dicho, pueden ser también a título oneroso o gratuito, ¿no? De la posesión o de la propiedad. Actos de ocultamiento y tenencia, artículo 2 del Decreto Legislativo 1106. El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder bienes, dinero, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar identificación de su origen. Bien, este artículo ha sido modificado por el Decreto Legislativo 1249, el cual ahora señala el que adquiere, utiliza, posee, custodia, administra. Lo que se ha eliminado es la finalidad. Pero bueno, en la doctrina se discute mucho sobre eso, si es que realmente esa modificación legislativa puede ser interpretada como la no concurrencia o no exigencia de esa finalidad. Y la respuesta que la doctrina más autorizada sobre el tema es que no, porque el lavado precisamente se caracteriza por esa finalidad como un elemento adicional al dolo y que está presente desde una perspectiva de la interpretación del propio tipo penal de lavado, ¿no? Que no puede dejarse de lado, soslayarse. Y es más, en la práctica van a ocurrir confusiones o posibles concursos con el delito de receptación, porque se parece en la práctica al delito de receptación. Lo característico es que el lavado es un delito que afecta al orden socioeconómico y en este sentido, digamos, el fundamento de incriminación reside en esa finalidad de evitar que se identifique el origen. Así que este subsiste a pesar de la torpe modificación legislativa, ¿no? El Acuerdo Plenario 3 del 2010 señala que son delitos permanentes, ¿no? Con excepción en relación al ocultamiento y tenencia, con excepción de recibir y adquirir. Efectivamente, recibir y adquirir son delitos de consumación instantánea. En los delitos instantáneos, la prescripción comienza a computarse a partir del día en que se consumó. En cambio, los demás verbos rectores, tales como utilizar, guardar, administrar, custodiar, ocultar o mantener en el poder, son delitos permanentes. En ellos, el estado antijurídico que genera la conducta de lavado se mantiene en el tiempo y la prescripción recién se va a contar desde el día en que cesó la permanencia. Los actos de ocultamiento y tenencia se sitúan de modo general en la fase de integración, como lo señala también las convenciones que nosotros hemos citado, ¿no? La adquisición, bien, pasamos. La adquisición constituye un hecho jurídico por medio del cual una persona incorpora derechos o bienes a su esfera de disposición, ya sea a título oneroso o gratuito, ¿no? Adquiere como objeto de donación, de herencia, la adquisición de dinero como precio establecido en las compraventas. Claro, un narcotraficante que deje en herencia determinados bienes a su hijo y conocía o podía presumir que era ilícito, también puede cometer el delito de lavado. Es perfectamente posible. El acto de adquisición abarca una sola de las partes concurrentes, pero la otra también va a ser sancionada por lavado. Es decir, una será sancionada por conversión y transferencia y otra por haber adquirido, ¿no? Ambos son sancionados. El verbo típico guardar implica la realización de conductas dirigidas a conservar o mantener la indemnidad de los bienes de fuente criminal, evitando su pérdida física o la merma de su valor. La custodia implica el cometido de conservación de los activos, asumiéndose además deberes de control o medidas de seguridad para la tutela y vigilancia de la integridad de los bienes. Por ejemplo,
custodio de activos como joyas, metales o piedras preciosas a través de cajas fuertes de uso personal, custodio de activos por parte de empresas auditadas por el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ¿no? Sujetos obligados. En cuanto a los actos de gestión, el verbo típico administrar alude a actos de gestión o manejo de los activos de origen delictuoso. Estas actividades engloban las funciones de gerenciamiento que típicamente realizan los testaferros, mandatarios, agentes fiduciarios de paraísos fiscales, así como los proveedores de servicios offshore, ¿no? Servicios financieros offshore. Aquí tenemos los abogados corporativistas que a veces también incurren en actos de lavado realmente, ¿no? La recepción implica la incorporación de los activos en la esfera de tenencia material. Esta conducta típica en oposición a la adquisición no contiene la exigencia de transferir la propiedad. O sea, una cosa es adquirir y otra cosa es simplemente recibir. Se tiene la tenencia. Hay una relación física entre el sujeto activo de lavado y los activos mismos. Tenemos además el ocultamiento, que involucra desplegar maniobras dirigidas a disimular o esconder la fuente real de los activos, ¿no? Logrando el camuflaje de los mismos, así como también su ocultamiento jurídico o contable, puede ser un ocultamiento contable. Mantener en el poder cubre un vacío que supone conservar los activos cuando desconoce el origen criminal. O sea, mantener en el poder significa que esa persona los estaba guardando sin conocer que tenía un origen ilícito, pero una vez que ya conoce el origen ilícito, decide mantenerlos en el poder. Esta sería la circunstancia en la que se configura ese verbo rector, ese acto típico. En tercer lugar, tenemos los actos de transporte, traslado, ingreso o salida de los activos. El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen sin incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido. Esto se ha modificado por el 1249, que incluye o que incorpora a los instrumentos financieros, ¿no? Los instrumentos financieros negociables emitidos al portador, cuyo origen conoce o debía presumir, ¿no? O hace ingresar o salir del país por cualquier medio tales bienes. Esta es una modificación de este tercer artículo del Decreto Legislativo 1106. Estos actos de transporte o traslado, ingreso o salida, forman parte de los estándares internacionales del GAFI para la lucha contra el lavado de activos, que en la 9ª recomendación, estándares del 2012, señaló que los países deben contar con medidas establecidas para detectar el transporte físico transfronterizo de moneda e instrumentos negociables, incluyendo un sistema de declaración o revelación. Esto pues se hizo realidad con la legislación de prevención, concretamente la ley 28.306, que sanciona a toda persona o que establece que toda persona que ingrese o salga del Perú debe declarar bajo juramento el dinero que porte consigo, cuyo monto supere los $10,000. Si omite o falsea el importe, la SUNAT retiene temporalmente dichos activos, aplicando una sanción por el 30% del valor no declarado. Asimismo, se señala que está prohibido que cualquier persona salga o ingrese del Perú con dinero o instrumentos por un monto superior a $30,000. En estos casos, la persona debe emplear empresas legalmente autorizadas por la SBS. Al infractor se le retendrá el activo igualmente y la SUNAT informa de dicha retención a la UIF. El portador debe acreditar el origen lícito del dinero ante la UIF en un máximo de 3 días hábiles. Caso contrario, pues se constituirá un indicio del delito de lavado de activos. Bien, y así pasamos a la omisión de reportar operaciones sospechosas, ¿no? Que es una conducta regulada en el artículo 5, la única que contempla una conducta culposa. Omisión de reportar operaciones sospechosas, ¿no? El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales omite comunicar a la autoridad competente las transacciones de operaciones sospechosas que hubiere detectado.
La omisión por culpa de la comunicación de transacciones o operaciones sospechosas será reprimida con pena de multa. Bueno, es la única conducta culposa que regula nuestro ordenamiento. Asimismo, tenemos también la infracción de deberes de suministro de información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial. Se sanciona al que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida en una investigación o juzgamiento por el delito de lavado, o deliberadamente presta información de modo inexacto o brinda información falsa. Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por el lavado y está vinculada a la minería ilegal o al crimen organizado, también va a operar un agravante, ¿no? Bien, con ello pasamos a considerar otro tema importante, que es la tipicidad subjetiva del lavado. Antes que se nos acabe el tiempo, el dolo en el delito de lavado de activos. Ya hemos visto que el delito de lavado de activos en las tres párrafos o tres artículos del decreto legislativo 1106 está configurado a título de dolo. Solamente se sanciona como conducta culposa la omisión de comunicar operaciones sospechosas. Entonces, en líneas generales, en el lavado vamos a hablar de dolo. Los elementos de tipicidad objetiva sobre los que se proyectará el dolo típico son la realización de la conducta, o sea, debe ser consciente de que está transportando, por ejemplo, dinero que proviene de la droga, porque si es un sujeto que transporta y no sabe lo que lleva, pues ahí no hay dolo, ¿no? Debe conocer que está realizando la conducta típica y también debe conocer la procedencia delictiva de los activos, o sea, que estos tienen un origen ilícito. Y ese es el punto de discusión y lo será ahora en los famosos casos Lavajuez, en los famosos casos Odebrecht también, ¿no? En nuestro sistema, el dolo típico puede ser efectuado por el agente conociendo, dolo directo, o debiendo presumir. Estamos hablando de un dolo eventual. O debiendo presumir el origen delictuoso de los bienes. El Acuerdo Plenario 3 del 2010 señala que en las modalidades de ocultamiento, tenencia o transporte no es necesario que la gente sepa o deba presumir quiénes realizaron los actos previos. No es necesario que sepa, oye, quién trajo el dinero de la droga. Eso es algo importante que, a pesar de, repito, la antigüedad del acuerdo plenario, sigue teniendo vigencia e importancia a la fecha. La Corte Suprema señaló en el fundamento jurídico número 18 que no es parte de la tipicidad subjetiva que el autor conozca o esté informado sobre las acciones anteriores de conversión o transferencia, ni mucho menos que sepa quiénes estuvieron involucrados en ellas. Esto es súper importante, porque mediante el lavado se reprime a quien, con la finalidad de dificultar la identificación de la fuente criminal, convierte, transfiere, oculta, mantiene en el poder, transporta, etc., activos cuyo origen delictivo conoce o debía presumir. En los casos de los tipos agravados por razón del delito previo, ¿no? Agravado porque se trata de activos que proceden de la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, la exigencia de conocimiento será más intensa. Esto es muy importante. Bien, ya hemos comentado que se ha suprimido del artículo 2 del decreto legislativo 1106 ese elemento subjetivo del injusto, ¿no? Con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Esto operó con la reforma penal del 2016, que en la práctica trae el problema que no existe una diferencia estructural entre esta modalidad de lavado, de ocultamiento y tenencia y el tipo penal de resaltación patrimonial en los comportamientos de guardar, recibir y ocultar. Y la consecuencia práctica de ello, pues, es que se puede generar que algunos abogados soliciten la adecuación conforme al decreto legislativo 1249, que se subsume en receptación, y la receptación pues tiene una pena mucho más leve. Pero ya proponíamos o señalábamos que se tiene que hacer una interpretación sistemática del tipo de lavado, el bien jurídico protegido y la finalidad, y este elemento subjetivo y injusto,
aún en el artículo 2 tiene que estar presente. Bien, ¿cómo ha conceptualizado el dolo en el lavado la sentencia plenaria casatoria 1/2017? El fundamento jurídico 21 señala que para condenar lavado es necesario que concurran todos y cada uno de los elementos de lavado, que hemos dicho que son 3. La actividad criminal previa idónea para generar los activos, la realización de los actos típicos y, subjetivamente, tanto el conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo, es decir, dolo directo o dolo eventual, sin que este conocimiento sea preciso o detallado en todos sus pormenores del origen delictivo de los activos, pues basta la conciencia de la normalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de una actividad criminal. Esto es bastante claro, bastante importante, y para los fiscales es algo que deben prestar atención, porque uno de los temas más difíciles de probar en el lavado es el dolo, y ahora en los casos emblemáticos es precisamente el punto a discutirse. La Corte Suprema, a través de esta sentencia plenaria, nos da un atisbo, una luz, que luego hay que ir aterrizando respecto a la forma en la cual tiene que probarse el dolo eventual. No es necesario que el sujeto sepa, pues, que procede el narcotraficante tal o que procede este que se dedicaba a la extorsión. No, pero basta la conciencia de la normalidad de la operación. Oye, está bien, soy su esposa, pero este señor es un alcalde de un distrito, gana 2,000 soles mensuales, por poner un ejemplo, y de pronto viene con 2 millones y me dice, estos 2 millones deposítalos a nuestra cuenta, ¿no? Mancomunada. A ver, vamos a ver si esa señora qué grado de formación tiene. Resulta pues que la señora es una secretaria. No puede imputársele porque el dolo no es algo que deba verificarse psicológicamente. Estamos manejando un concepto normativo de dolo. De tal manera que en el caso concreto, a partir del conjunto de indicios que concurran, y ya vamos a desarrollar ese tema en la siguiente sesión, va a poder deducirse la conciencia de la normalidad de la operación. No es normal que mi esposo, agricultor, que ganaba normalmente 800 soles mensuales, y como alcalde ahora gana 2,000, venga con 2 millones y me diga, viaja a, no sé, a tal ciudad, Lima, y deposita estos 2 millones en nuestra cuenta. Y además tiene que estar presente no solo eso, sino la razonable inferencia de que procede de una actividad criminal. Es un tema de prueba que el Ministerio Público efectivamente tiene que acreditar. La señora sabía que este señor estaba pues en negociados, que se había reunido, que se hizo una obra. Coincidía la entrega de los 2 millones con una obra que iba a implicar pues 600 millones de soles y que en la cual se reunió con los contratistas, ¿no? Por poner un ejemplo, esto se tendrá que acreditar indiciariamente. En el mismo sentido, el recurso de nulidad 2868-2014 Lima también señala en el fundamento jurídico 10.4 que la tipicidad subjetiva consta de 2 elementos. Primero, exige el dolo directo o eventual. Bien, continuamos entonces. Les estaba explicando que en relación al dolo, ¿no? Este recurso de nulidad 2868-2014 Lima, del 27 de diciembre de 2016, nos habla del dolo directo o eventual. En el fundamento jurídico 10.4 señala que la tipicidad subjetiva consta de 2 elementos. Primero, exige el dolo directo o eventual. No hace falta que la gente conozca concretamente el delito precedente, del cual aquellos productos o ganancias se originaron, ni tampoco cuándo fue cometido, ni mucho menos quiénes intervinieron en su realización. Basta la conciencia de la normalidad de la operación que se ha de realizar y la razonable inferencia de que procede de una actividad delictiva que genere ganancias ilegales. Es decir, este criterio de la normalidad de la operación está ya reconocido en la jurisprudencia y es un criterio que sirve para desarrollar el dolo. Y al momento ya de afrontar la prueba indiciaria en cada caso concreto, se puede acudir a este criterio para poder desarrollar el conjunto de indicios que acreditarían este conocimiento, sobre todo teniendo en cuenta, como señalaba antes, que el dolo es un concepto normativo, no un concepto naturalista. Es decir, el Ministerio Público lo que va a hacer es imputar o atribuir el dolo a partir de, por ejemplo, señalar, este es un político que, habiendo sido congresista, recibió una suma importante de dinero, que además sabía que esta persona tenía vínculos presuntamente delictivos
como un ejemplo. Eso, acreditado en el caso concreto, bastaría para acreditar que existe efectivamente dolo en esa persona. Este criterio que ha desarrollado nuestra jurisprudencia lo ha tomado de la jurisprudencia española, la sentencia del Tribunal Supremo Español 42-17-2018, que tiene como ponente a Monteverde Ferrer. En ella también se señala que se trata de un conocimiento práctico, del que se tiene por razón de la experiencia y que permite representarse algo como lo más probable en una situación. Es el que normalmente se tiene en las situaciones de la vida diaria, que permite a un sujeto discriminar, establecer diferencias, orientar su comportamiento, saber a qué atenerse respecto a alguien. En definitiva, no se exige, señala esta sentencia, un conocimiento preciso o exacto del delito previo, ni de todas sus circunstancias, como lo señaló de manera equivocada la casación de Arequipa, del doctor Inostroza, sino que basta con esa conciencia de la normalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito. Por ejemplo, por la cuantía, ¿no? ¿De dónde mi esposo viene con 2 millones de soles? Por las medidas de protección. En el caso de los aportes de campaña, ¿cómo se ha entregado? Se ha entregado en efectivo, se ha eludido todo tipo de controles. El primer elemento, la conciencia de la normalidad de la operación, está claramente probado, ¿no? Ya a través de diversos indicios, y sobre eso no va a haber mayor discusión, ¿no? Quizá la discusión estribe en los casos emblemáticos acerca de la razonable inferencia de que procede de una actividad criminal. Por ahí puede venir también la mayor dificultad, ¿no? En efecto, la jurisprudencia española ha desarrollado este tema y ha desarrollado algunos criterios de la prueba indiciaria, porque esta conciencia de la normalidad de la operación se señala o se vincula con el incremento inusual de patrimonio, el manejo de cantidades que por su relevancia cuantitativa, la dinámica de las omisiones y tratarse de efectivo, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados con los mismos. Estos criterios permiten la explicación del elemento cognitivo, ¿no? El conocimiento de la ilícita procedencia. Lo que no es exigible es que se pruebe el conocimiento del concreto delito, porque no se exige tampoco, en virtud de la autonomía del lavado, que se acrediten todas las circunstancias como si fuera una sentencia condenatoria, ¿no? No se exige siquiera que exista una condena por el delito previo, entonces tampoco puede exigirse que esa procedencia delictiva se acredite como si se tratara, pues, de una condena por el delito, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Pero sí ciertos elementos. Y ya la jurisprudencia pues está dando una pauta en relación a establecer que existen 2 elementos que tienen que acreditarse, que son la conciencia de la normalidad de la operación y la razonable inferencia de que procede de una actividad delictiva. Una actividad delictiva de manera general. No hace falta que quien comete el delito de lavado conozca todas las circunstancias, pero sí que ese dinero tiene una procedencia delictiva, no solo ilegal, irregular, sino delictiva. Y eso será materia, pues, de desarrollo de prueba indiciaria. Esta línea jurisprudencial en España es bastante consolidada y existen numerosas sentencias en relación a este punto que inciden y que en la práctica me permito postular que hay una relación muy clara entre esta línea jurisprudencial y un avanzado estado de las condenas en materia de lavado en España. Entonces, una primera reflexión, que el conocimiento manejo del dolo en lavado va a permitir a los fiscales lograr mayores condenas e incrementar este estándar que nos señala la comunidad internacional a través del GAFI y GAFILAT de lograr mayores condenas de lavado, no solo investigaciones, sino condenas. Para ello es necesario, pues, trabajar en estos elementos, lograr desarrollar, aterrizar mucho más estos componentes que estructuran el dolo en el delito de lavado de activos, ¿no? Que son la conciencia de la normalidad de la operación y la razonable inferencia de que dicha operación provenía de una actividad delictiva. Bien, entonces, sobre esos elementos hay que incidir, es necesario incidir
para acreditar el dolo y postularlo. No olvidarse que el dolo puede ser un dolo eventual y es un concepto normativo, ¿no? No es un concepto psicológico o naturalista en general, ¿no? Y especialmente en materia de lavado.